Y cuando son las 9:17, ya estamos de vuelta y listos para poder conversar con nuestros panelistas del día de hoy. Está con nosotros Patricio Medina, economista, integrante de la Juventud Regionalista Verde. ¿Cómo estás, Patricio? Muy buenos días. Bien, todo bien. Disculpen que estaba intentando conectar los audífonos, pero no lo logré, así que estoy del celular. Saludos Perfecto. a todos al panel. Gracias, Patricio. Y también está con nosotros el concejal de la Florida por Renovación Nacional, Felipe Mancilla. También, Felipe, bienvenido, gracias por acompañarnos. ¿Qué tal, Rodrigo? Un gusto saludarte, muchas gracias por la invitación. Bueno, entremos en materia de inmediato. Ya estábamos ahí adelantando algunos de los temas que vamos a estar teniendo hoy día, pero en particular nos queremos enfocar en esta primera parte en lo que es la ley en torno, o la discusión parlamentaria sobre esta elección en 2 días, y particularmente el debate que se ha dado en torno al tema de la multa. Recordemos que durante la tramitación de esta ley, que obviamente está enmarcada en voto voluntario, a propósito de que se quedó sin el elemento de la multa, quedó como un virtual voto voluntario, algo que quedó ahí de alguna manera presente en la discusión. En particular, se da cuenta, estoy revisando también algunos datos de lo que se plantea en medios de prensa. Tras la tramitación se impuso en la práctica un voto voluntario, ya que el voto obligatorio quedó sin multa, lo que según distintos analistas consultados se beneficiaría a la izquierda. Eso lo plantea el Mercurio esta mañana. Fue principalmente ese sector el que votó en contra del artículo quinto, particularmente, dice el Mercurio, quinto transitorio contenido en la reforma para hacer la elección de octubre en 2 días. Ahí se estipulaba que al elector que no sufragare se le sancionará con una multa que partiría en los 30.000 pesos hasta los 200.000 pesos. Es un tema que quedó entonces con un voto en contra, y que a propósito de este debate que se ha ido formando, y particularmente la necesidad de ir entregando elementos a esta legislación, la ministra del Interior, Carolina Toá, señaló que todavía no se ha terminado la tramitación de ese proyecto y se va a aprobar con multa. ¿Qué más oficialista que el gobierno, no? Dice: el gobierno es promotor de un voto obligatorio con multas y lo vamos a defender, nos convenga o no nos convenga. Lo hemos defendido siempre. Quien históricamente se opuso fue más bien lo que hoy es la oposición, y no diría más bien al revés. Parte de lo señalado por la ministra Toá. También ha quedado de manifiesto algunos parlamentarios que en principio habían votado en contra, que ahora apoyarían esta posibilidad. Hay algunos que incluso también han hecho mención respecto al tema de los montos de las multas, donde había algunos cuestionamientos. Pero quiero ahora someterlo también a la discusión de ustedes, al análisis de cada uno de ustedes, para poder ir conociendo cada uno de estos elementos. Patricio, parto contigo. Sí. ¿Se escucha bien, verdad? Sí, perfecto. Ahora estoy con... Ya, súper, qué bueno. Oye, saludo, Rodrigo, también ahí a nuestro compañero de panel. A Felipe. Yo creo que a Felipe, sí. Yo creo que este tema es uno de los temas quizás más importantes de la discusión pública hoy día, el deber y el derecho a sufragar. Yo creo que durante harto tiempo hubo una suerte de desconexión, en donde el voto voluntario, bajo mi punto de vista, desconectó a las élites de la ciudadanía. Es decir, la movilización del voto era a propósito de la gente más interesada y más politizada. Por tanto, existía una gran cantidad de gente que dejó de participar y una desconexión. Creo que vivimos una ilusión también durante varias elecciones de voto voluntario, en donde la participación obviamente fue disminuyendo, pero también la lejanía de la política hacia la ciudadanía también contribuyó a esa lejanía. Ahora, creo que el voto obligatorio, yo, aunque en su momento era muy criticado, siempre fui promotor del voto obligatorio con multa, porque creo que existe también un proceso en donde los chilenos debemos entender que no solamente tenemos derecho a exigir, también tenemos la obligación de ir a votar y elegir a nuestros representantes. Ahora, yo sé que eso no es popular, que probablemente la gente no esté de acuerdo en su mayoría, pero en este proceso que estamos viviendo, en donde tenemos un sistema político muy dividido, muchos partidos políticos, etcétera, debemos también tener una representación mucho mayor a la hora de tener estos caudillos de turno que finalmente no construyen en un proyecto quizás de proyecto de país. Ahora, solo agregar para terminar esta intervención que creo que también
la derecha tiene un punto donde tiene que tomar una decisión. O sea, hemos escuchado muchas veces la libertad en términos de distintas, de libertad de mercado, libertad de acción. Y en este tema yo creo que también yo he escuchado distintas voces, algunos que están a favor, otros que están en contra. Sí. Creo que el voto obligatorio, más allá de la multa, es una necesidad para nuestro país y espero también que sea una costumbre, algo cultural que venga desde los colegios hacia los más grandes. Uh-huh. Te doy la palabra, Felipe. Patricio, si es posible, si puedes también tú poner tu cámara horizontal para también tener la imagen ahí, perfecto, para seguir ahí conversando y verte de mejor manera en el 50.2. Felipe, me quedo contigo para no solamente ir tomando algunos de los puntos que señalaba recién Patricio, sino que a su vez también hablar de los elementos que han estado detrás, quienes han planteado cierta conveniencia que se tendría por parte de los sectores del oficialismo a la hora de tener eventualmente una elección obligatoria pero sin multa, pero también otros elementos que han estado de por medio, que también dejaba de manifiesto Patricio en su conversación, lo que puede también tener que ver con las definiciones en torno al voto obligatorio y al voto voluntario. Te dejo ahí la palabra, Felipe. Sí, yo creo en esto, Rodrigo, hay varios elementos que se discuten sobre la mesa. La primera es qué va a pasar con este tema de las elecciones en 2 días. Cuando tú al final de la discusión propones que las elecciones sean en 2 días Uh-huh. y que sean de manera obligatoria, pero al final del día no hay multa, lo que tú generas al final es que no haya ningún incentivo real a participar de un proceso democrático. Eso despejarlo. Yo inclusive soy partidario de que la elección sea en un solo día, Uh-huh. por el estrés que le genera a la ciudadanía el participar en 2 días en las elecciones, pero no solamente a la ciudadanía, sino que a los vocales de mesa, al servicio electoral, o sea, a todo el aparataje logístico que hay por detrás. Sí. Eso como primera definición. Poniendo en la balanza los dos estrés, Felipe, ¿prefieres que sea en un día a pesar de que pueda demorarse más tiempo? Porque esa ha sido la mayor discusión. Yo prefiero que el proceso electoral sea en un día porque principalmente hay un estrés que se le somete a la ciudadanía cuando tú no pones los incentivos de manera correcta, en este caso que no haya multa, por ejemplo, claro, pero sobre todo con todo el proceso logístico que tienen que incurrir no solamente el servicio electoral, sino que también, por ejemplo, el ejército, la discusión de los locales de mesa, los apoderados de mesa, los vocales de mesa, entre otros elementos que de alguna u otra manera circulan alrededor del proceso electoral en sí mismo. Entonces, hay un estrés al que se somete no solamente a la institución, sino que también a las personas de las cuales tenemos que hacernos cargo. Y yo por eso, Rodrigo, no soy partidario que sea en 2 días, sino que en un solo día. Y lo segundo, respecto del elemento, en este caso de las multas, yo creo que la izquierda en este caso da una pésima señal cuando vota de manera coordinada a que la elección no tenga, el voto obligatorio no esté sometido a multa. Y hemos escuchado de alguna u otra manera argumentos de lado y lado que desde algún punto de vista llegan a ser irrisorios. Pero eso no quita a que haya que tomar una definición. Yo, sin duda alguna, soy partidario del voto obligatorio con multa. Yo creo que eso es una forma principalmente de poner el incentivo de manera correcta. Eso permite de alguna otra forma también, Rodrigo, fortalecer la democracia. Yo creo que con el voto voluntario lo único que hemos hecho de alguna otra forma es instaurar esta lógica de mercado, es decir, yo consumo o yo participo de la elección siempre y cuando el candidato me conviene, y eso es muy lógica de mercado a propósito del comentario que hacía el compañero anteriormente. Y yo me rebelo contra eso. Yo soy partidario de que si queremos fortalecer la democracia, estas definiciones no son populares. Yo creo que hay que tomar una definición, ponerse colorado una vez y no amarillo 1000 veces, como se podría decir coloquialmente, que el voto obligatorio tenga multa. Yo espero que en el Senado se pueda corregir esta definición y en caso contrario que no suceda aquello, el gobierno aplique toda la legislación vigente poniéndole un veto a esta normativa que hoy día no implica multa asociada. Y lo segundo, es cosa de verlo, porque el compañero acá le echaba la culpa a la derecha principalmente, pero si fue la izquierda, los parlamentarios del Frente Amplio, el Partido Socialista, Democracia Cristiana y el Partido Comunista los que votaron en contra de manera coordinada el que el voto obligatorio no tenga multa en caso de ausencia. Entonces, echarle la culpa a la derecha, esto me parece brutalmente, me llama. Inclusive Joana Pérez, que fue la que presentó el proyecto de ley, básicamente estaba muy decepcionada de los parlamentarios de la Democracia Cristiana de cómo votaron.
Patricio, vuelvo contigo para ir también abordando algunos de los puntos de los que señalaba Felipe. ¿No? Entró también en el tema de la cantidad de días que asignamos a este tipo particularmente a la elección de octubre, pero también un poquito hablar de los puntos a los que aludía sobre tu anterior intervención. Yo hacía mención también de que hubo visiones de parlamentarios que también estaban en la línea de que las multas estaban elevadas, que sería bueno también el poder ir viendo cómo se va modificando aquello. Patricio. Sí, lo primero, esto de la elección en 2 días no es solamente algo en Chile, o sea, hay muchos países que tienen elección en 2 días, producto de una gran cantidad de votos, elegir concejales, core, gobernadores, alcaldes, etcétera. La ciudadanía también tiene una suerte de cansancio electoral donde hemos tenido procesos todos los años, y esto no es solamente responsabilidad del gobierno, sino que hemos tenido acuerdos transversales para llevar procesos constituyentes, por ejemplo. Entonces, creo que ahí yo creo que Felipe tendría que clarificar a qué se refiere con que es perjudicial que sean 2 días. Hemos escuchado un sector de la derecha más extrema, que entiendo que no es el caso de Felipe, en otras partes del mundo, cuestionando los procesos electorales como Trump, como Bolsonaro, en donde se pone en tela de juicio el sistema electoral y que en 2 días podría pasar algo. Yo creo que eso es peligroso y creo que uno responsablemente tiene que cuidar las instituciones. Y yo siempre he sido una persona que ha defendido las instituciones. Estudié en Lusach, me trataron de amarillo muchas veces, pero no he cambiado en ese sentido, que yo creo que uno no puede poner en tela de juicio que por 2 días pueda ocurrir algo que en Chile nunca ha ocurrido. Al contrario, tenemos un sistema electoral que es probablemente una de las instituciones que mejor funciona. Ahora, con respecto al tema de los incentivos y esta visión de mercado que decía Felipe, yo creo que me sorprende, estamos bien de acuerdo. Yo también comparto que un incentivo de mercado, esto del consumo, yo como economista me tocó hacer un estudio con respecto a esto. Hay un autor en Argentina, que es Néstor Canclini, que hablaba de cómo yo me clasifico a nivel de consumir mediante el voto cierta representación política, y si no me representan no voy a votar. Yo creo que ahí, cuando se habla del incentivo, en este caso, yo creo que los incentivos no corren para el derecho y la obligación de votar. Uno puede tener incentivos mediante el impuesto de dejar de consumir alcohol, tabaco, etcétera, y esos son los incentivos económicos que uno podría entender a la hora de los acuerdos sociales dentro de un país, pero el voto, que la multa sea un incentivo, eso para mí es una visión de mercado. O sea, no debería ocurrir. Y la sanción no pasa porque hay un incentivo para que la gente vote, es porque hay un proceso cultural en donde lamentablemente hoy, mediante la multa, mediante la acción punitiva, deberíamos tener un cambio cultural en términos de ir a votar. Y lo último, para agregar solamente, Rodrigo, va en la línea también de que acá hay una responsabilidad también de los mismos políticos y los mismos parlamentarios, en términos de que no debería haber una desafección tan grande y que producto de eso la gente no vaya a votar. O sea, analizarlo también desde el punto de vista de la causa, más allá de las posibles acciones. Patricio, antes de darle la palabra a Felipe, también quería entrar en el tema de la lectura que se ha hecho desde sectores de la oposición. Me da la impresión de que también puede haber ocurrido en la opinión pública respecto a el tema de las conveniencias a la hora de el trámite parlamentario y votar de esta manera. Obviamente se ha argumentado en algunos casos, yo lo mencionaba, el tema de los montos, pero por otro lado han habido algunos que han ido un poquito más allá y han hecho la lectura respecto a las conveniencias de un virtual voto voluntario en un escenario donde eventualmente podría sacar ventaja sectores del oficialismo. ¿Cómo ves también eso? Y más allá de las lecturas que se puedan hacer, también un poco el cuidado que se tiene que tener a la hora de debatir y llevar adelante propuestas. Me da la impresión de que eso también puede dejar en la opinión pública nuevamente una mala impresión. Sí, o sea, en algún momento, bueno, lo primero que quiero mencionar es que esto de las conveniencias es demasiado relativo. O sea, sabemos que hay un porcentaje importante de la población, es cerca del 20%, que no se declara ni derecha ni izquierda, y finalmente vota a partir de un candidato que pueda hacerle sentido. Lo vimos durante elecciones anteriores, Franco Parisi, en su momento Marco Enrique Minami, etcétera, que son
un electorado que va cambiando de acuerdo a la coyuntura. Entonces, yo creo que eso de la conveniencia es bastante relativo y puede favorecer a un sector o a otro. O sea, uno podría pensar hoy día que los sectores populares que están abatidos por la seguridad, en donde la derecha ha sido bastante populista y bastante demagoga en las propuestas, probablemente esos sectores populares que son mayoría en nuestro país, hoy día con voto voluntario quizás votarían por ello. Entonces es bastante relativo y en su momento, en un pasado, probablemente esa gente hubiera votado por la izquierda porque estábamos en el proceso de la revolución, del estallido social, etcétera. Entonces yo creo que ahí hay que tener cuidado porque hay que tener una decisión de Estado más allá de la conveniencia. Ahora, solo agregar en ese punto que eso de legislar en términos de la conveniencia es muy propio también de los momentos. Y yo creo que aquí hay que ser muy responsable y que no tengamos nuevamente un nuevo cambio, que en 5, en 10 años más volvamos al voto voluntario porque creemos que esta obligatoriedad está generando una presión en la ciudadanía. Y un comentario, Rodrigo, para cerrar esta parte que tiene que ver con la multa. O sea, yo creo que para el gobierno, y esto es importante también ser sincero y reconocerlo, es complejo hoy día quizás ir con multas altas y son medidas que, claro, no son populares, pero tenemos una presión, o sea, tenemos alza en el precio de la luz, tenemos problemas todavía con el sistema de pensiones, no tenemos una derecha que es capaz de llegar a un acuerdo en términos de tener un nuevo sistema de pensiones. Por tanto, esta multa ayuda poco y nada porque genera una carga adicional a la ciudadanía cuando no irá a votar y mientras tanto la clase política no es capaz de ponerse de acuerdo y entregar un nuevo sistema de pensiones. Entonces, también otra cosa es con guitarra, como nos decían anteriormente. Bueno, hoy día estamos gobernando. Vuelvo con Felipe para ir también abordando los otros temas que han quedado de manifiesto, hablar también del tema de las conveniencias de los que abordaba recién Patricio y además las características que asume desde la perspectiva estrictamente ciudadana el tema del compromiso. Algunos de los puntos entonces que teníamos presentes y que pasamos también ahora a comentar junto a Felipe Mancilla. No sé si lo tenemos ahí conectado, ahí me comentan si es que todavía está Felipe, que ahí habíamos tenido recién su desconexión, pero vamos a ver si lo tenemos nuevamente con nosotros para poder ir entrando en esta temática. Felipe, ¿me escuchas tú? No, parece que ahí perdimos la comunicación con él. Rodrigo. Sí, perfecto, ahí te estoy escuchando, no te veo. Perfecto. No sé si puedes prender la cámara, Felipe, para poder también... Yo la tengo prendida, pero lo escucho atentamente. Ya, te doy la palabra. Solamente dos cosas, Rodrigo. A ver, primero, cuando yo insisto en el punto, cuando tú tienes las elecciones en 2 días, se genera un estrés al sistema institucional que hoy día no está cubierto totalmente. Solamente pongo un dato sobre la mesa. Cuando tú tienes las elecciones y las generas en 2 días, hoy día no se ha discutido, por ejemplo, el monto del pago que van a tener los vocales de mesa. Sigue siendo el mismo. Entonces, al final del día, ahí tú tienes un tema relevante, el cual tú tienes que hacerte cargo y que no están todos los elementos sobre la discusión al interior de esta mesa, por así decirlo, respecto del estrés institucional que se genera. El servicio electoral sigue funcionando con el mismo presupuesto, por así decirlo, y básicamente no se ha discutido eso tampoco respecto de cuánto presupuesto extra se requiere, por así decirlo, para sostener una elección en 2 días. Y lo segundo, me parece también, Rodrigo, que es necesario poner incentivos de manera correcta para fortalecer la democracia. Y un incentivo correctivo, y en esto yo discrepo del compañero, es justamente tener multas para quienes no quieren participar. Si la lógica al final del día es que queremos de alguna otra manera fortalecer la democracia, esto no puede ser un voto obligatorio pero sin multa. Si de alguna otra forma las multas permiten de alguna otra forma generar estas correcciones que en el mismo sistema se generan. Eso por un lado. Y lo segundo, y con esto termino, Rodrigo, tenemos que buscar también mecanismos que nos permitan fortalecer la democracia. Eso sin duda alguna, y en eso yo podemos estar totalmente de acuerdo. Pero a mí lo que no me parece justo es que pongamos argumentos que son bastante irrisorios para favorecer de alguna otra manera el voto obligatorio sin multa, cuando históricamente, desde que se instauró el voto voluntario, le ha beneficiado de alguna otra forma a los sectores de centro izquierda o del mismo Frente Amplio. Entonces, buscar argumentos como lo que se dice en algunos parlamentarios, de que es básicamente la multa, es básicamente la mitad de la PGU, a mí me parece que es básicamente argumentos irrisorios
que de alguna otra forma buscan someter la discusión a la conveniencia permanente que le ha convenido en los últimos sectores en el último tiempo. 9 de la mañana con 41 minutos. Estamos de vuelta en nuestro panel del día de hoy acá en Enlace USACH junto a Felipe Mancilla, concejal de la Florida, concejal de Renovación Nacional, y además con Patricio Medina, economista e integrante de la Juventud Regionalista Verde. Pasamos al siguiente tema y nos quedamos en particular ahora con el tema de las tarifas eléctricas y particularmente las visiones que ha estado estableciendo el ministro de Hacienda, Mario Marcel, respecto a este tema. Él aludió al congelamiento de las tarifas durante este gobierno y también el anterior, y dijo fue hacerse una trampa en solitario. Es una suerte de mea culpa también que hay de por medio por este congelamiento. En ese sentido conversó con Radio Universo y ahí dijo que nos concentramos mucho en lo que es la actualización de tarifas hoy día, pero bueno, ¿qué es lo que pasó antes? O sea, yo creo que de esta experiencia deberíamos sacar una lección. Manifestó que congelar tarifas es algo muy costoso, parece atractivo, parece popular en el momento en que se adopta, pero resulta que hay un momento en que hay que ponerse al día y entonces vienen los incrementos más significativos. De acuerdo con sus dichos, estas medidas se tomaron en atención a la crisis, en atención al estallido social, pero congelar las tarifas sin ningún ajuste durante 5 años con todo lo que pasó de por medio, con todo lo que fue el incremento de la inflación, lo que aumentó el tipo de cambio, el costo de los combustibles, etcétera, realmente fue hacerse una trampa en el solitario. Ese parte entonces de la lectura que ha hecho el ministro Marcel, ya lo decíamos, en una semana donde se tomaron ya, se empezaron las postulaciones, además a los subsidios, se planteó ya la idea de poder discutir una ampliación del mismo, pero es importante ir viéndolo también en contexto cada uno de estos elementos. Felipe, parto contigo ahora para poder ir analizando no solamente los alcances de esta suerte de mea culpa del ministro, sino que además el poder ir observando el tema de los aprendizajes que se pueden hacer en el futuro. Sí, yo creo, Rodrigo, que esta es la muestra más explícita de que la vida es redonda en política. Recordemos que fue en pleno proceso de estallido social, año 2019, cuando fue el mismo presidente Boric, con Gonzalo Vinter, Camila Vallejo, Carlos Cariola, etcétera, y con la famosa mesa social, que dentro de una serie de medidas para alguna forma presionar al gobierno de en ese momento el presidente Piñera, estaba justamente el congelar los precios de las tarifas eléctricas. Y el año 2022, Rodrigo, cuando el presidente Boric pudo legislar justamente para descongelar de alguna otra forma los precios, era el ministro Jackson que le decía a los senadores que no legislen, porque la propuesta constitucional del 4 de septiembre el Senado se iba a eliminar, entonces no tenía sentido legislar sobre este tema. Y hoy día esto que generó el Frente Amplio le revienta en la cara, literalmente en la cara. Esto es como ir al médico cuando tú tienes una enfermedad y aplazas permanentemente la consulta. Tarde o temprano, la enfermedad se termina transformando más grave y hoy día eso es lo que vive el gobierno, el problema que tiene, y es un problema que le afecta a millones de chilenos, no solamente el 40% más vulnerable, sino que un porcentaje relevante de clase media al interior de nuestro país. Ahora, dicho eso, a mí yo coincido en esto con el ministro Marcel. Si acá el ministro da en el clavo, el punto no es ese, Rodrigo. El punto es qué hizo el gobierno justamente para evitar esto, porque el alza de las tarifas eléctricas estaba anunciado de antemano. Si lo que más molesta, Rodrigo, es que el alza justamente coincide con el proceso de mayor consumo energético, que es invierno, y donde más consumen los sectores populares y los sectores medios de nuestro país. Sí. Y al final del día Felipe, no hay responsabilidades compartidas, porque de alguna manera también el ministro da cuenta de este gobierno y del anterior. Por cierto, pero quien pudo haber, de alguna otra forma, haber hecho las correcciones en el año 2022, que es cuando se tenía que haber hecho, no lo hizo el gobierno, justamente por lo que yo decía anteriormente, y acá es netamente responsabilidad entera del gobierno del presidente Boric, y yo, de verdad, me llama profundamente la atención. Primero, la falta de proactividad que tiene el gobierno sobre este tema, y segundo, la displicencia total del ministro de Energía de no haber hecho la pega como corresponde, teniendo la información antemano y no poniendo las alertas respectivas justamente en el gobierno, con un proceso que se iba a venir si las compañías eléctricas habían anunciado el alza de las tarifas justamente antes de que comience este proceso. Entonces, sabían de antemano, tenían la información, el ministro de Energía no hizo la pega como correspondía y hoy día son millones de chilenos los que viven las consecuencias del alza de la tarifa eléctrica.
Patricio, te escucho ahora también tus apreciaciones Sí, respecto no solamente este mea culpa del ministro, sino que además lo que plantea Felipe respecto a la forma en que se fue previendo estos escenarios y tomando las decisiones, y particularmente estos dardos que han estado siendo apuntados al ministro Pardo durante todas estas semanas. sí, bueno, lo primero que creo que en política las responsabilidades nunca son solo de un lado. Yo creo que ahí es importante ser autocríticos también, porque recordemos que en ese momento, cuando se votó esto, teníamos a una gran parte de la derecha a favor. De hecho, muchos de ellos también votaron a favor. Yo sí creo que hay una autocrítica por parte de parte del gobierno de no haberlo anticipado. Eh, pero también hay un tema más profundo que yo creo que hay que explicarle a la ciudadanía porque a veces uno se confunde. Esto no se trata de la electricidad o el precio de la electricidad. Recordemos que tenemos la distribución y por Ujú, otro lado tenemos también la electricidad propia. Acá tenemos un problema con la distribución ujú. y ustedes no sé si lo saben, pero hay empresas como Enel que tienen contratos, y ese es el gran punto en términos económicos, contratos millonarios que están indexados a commodity. En palabras sencillas, están al arbitrio del precio del dólar, principalmente. Esto está alojado en deuda, esta deuda se empezó a acumular, por tanto, si baja el precio del cobre y sube el precio del dólar, la ciudadanía se ve impactada directamente en los precios del agua, de la luz, y ese es un gran tema que yo creo que también tenemos que abrir, no solamente con respecto a la coyuntura de que se sube el precio o aumenta un 50% en algunos casos, creo que también debemos abrir esa gran conversación. ¿Qué pasa con llevar al mercado financiero bienes básicos como el precio de la luz? Insisto, no tiene que ver con la electricidad propiamente tal, esto tiene que ver con los contratos asociados a la distribución de la electricidad. Son monopolios naturales en su mayoría, es decir, no va a haber una gran competencia y oferente a la hora de tener postes de luz y distribución que implica una inversión muy grande, pero creo que tenemos que revisar los contratos que están a 2029, a 2032, muchos de ellos, en donde lamentablemente está indexado a los valores internacionales de los commodities, por tanto al arbitrio del mercado financiero, y uno le preguntaría a una señora en su casa si usted está de acuerdo con eso, si eso realmente le impacta a su bolsillo. Y alguien me podría decir cómo lo hacemos, de qué forma distinta lo podríamos hacer. Bueno, tenemos otros ejemplos en otros países que sí lo hacen. Bonos soberanos, en donde Chile puede tener un fondo que pueda ser una suerte de cobertura a estas alzas, como lo hacemos con el MEP. Cuando tenemos alza en el precio del petróleo, tenemos un sistema estatal, que es un fondo de estabilización de precios, en donde vemos cómo sube el precio de la benzina y el MEPCO es capaz de controlarlo versus otros países que esta alza no lo pueden anticipar. Entonces, a mí me Sí. gustaría que podamos abrir la discusión. Yo sé que son elementos más técnicos, pero esa es una de la base de este gran problema que tenemos con el precio de un bien básico como es la electricidad. Sí. Felipe, voy contigo. ¿Te hace sentido también parte de lo propositivo que también incluye Patricio en su intervención, respecto también a esos elementos subyacentes en lo económico, que efectivamente son factores a tomar en cuenta a la hora de pensar en las alzas, independiente del contexto en el que estemos? ¿Cómo lo ves tú? Sí, sin duda alguna hay que, Rodrigo, tomarlos en consideración, pero acá el tema de la discusión de fondo es la falta de prolijidad de políticos populistas que tenemos hoy en día, y que en algún momento pusieron la pistola sobre la mesa para presionar al gobierno del presidente Piñera con justamente el congelamiento de las tarifas eléctricas. El precio de la electricidad no solamente tiene que ver con distribución, también tiene que ver, Rodrigo, con la generación, el costo de producción. No por algo, obviamente, el ministro Marcel con el gobierno y el ministro de Energía, perdón, están proponiendo el subsidio al carbón, justamente porque hay un costo de producción asociado que es evidente. Ahora, también seamos sensatos y reconozcamos, por favor, algunas de las cosas. El mercado de la electricidad, evidente, es un monopolio natural, pero está ultramente regulado. Es uno de los mercados que tiene mayor exigencia regulatoria al interior de nuestro país. No solamente por las ganancias, las tarifas y las utilidades, sino que tiene un montón de legislación que está ultramente regulado. Y si queremos regularlo más, ningún problema. Yo creo que estamos todos de acuerdo de seguir regulando, obviamente, un monopolio natural que es una falla de mercado sin duda alguna. Pero obviamente, Rodrigo, acá
se conjugan, y yo insisto, la vía es redonda para el Frente Amplio. Fueron ellos mismos quienes incentivaron el congelamiento de precios cuando pudieron haber hecho algo el 2022 para generar, por ejemplo, una banda de precios respecto de un mercado que está regulado como el mercado de la energía. No lo hicieron, chutearon la pelota y hoy día les revientan la cara. Pasamos de 1.600 millones de dólares a 6.000 millones de dólares, son 2 puntos del PIB, eso es un costo brutal para nuestro país, y al final del día, yo insisto, es una falta, Rodrigo, de prolijidad del gobierno, porque cuando este tema es prioridad, cuando las pensiones son prioridad, cuando el CAE es prioridad, entonces, Rodrigo, no, o sea, nada es prioridad. Y al final la solución para el gobierno siempre sigue siendo la misma, subamos los impuestos, y eso no puede ser la lógica que hay detrás. Hoy día el gobierno tiene un problema brutal de fondo, que es que no tiene los recursos para hacerse cargo de esta tremenda deuda que tiene, que son 6.000 millones de pesos, y que, como te dije, son 2 puntos del PIB. Patricio, temas de prolijidad, temas de prioridades también surgen a la hora de ir viendo la evaluación también de lo que ha sido el rol del gobierno en particularmente esta situación. Me quedo contigo también. Sí, bueno, dos cosas. Primero, no sé si Felipe está al tanto, pero hay mucho tema con respecto a la generación de energías fósiles. Para que ustedes lo sepan, eso es hoy en Chile es la minoría de la generación de electricidad. Por tanto, el costo en su gran mayoría no tiene que ver solamente con el carbón. Ahora, con respecto al tema de las responsabilidades, yo insisto, creo que aquí en su momento hubo un apoyo transversal al congelamiento de tarifas. Recordemos que muchos impulsábamos una renta básica universal porque entendíamos la lógica económica keynesiana, que teníamos que reactivar la economía, no solamente focalizando recursos a un sector de la población, sino también poder hacerlo de forma universal, y el presidente Piñera en su momento también lo hizo. Los retiros, recordemos que fueron muy criticados, y el tercer retiro fue uno de los principales promotores del gobierno del presidente Piñera. Entonces, yo creo que aquí no hay una responsabilidad, por así decirlo, solamente de un sector. Yo soy súper autocrítico, siempre lo he sido, con respecto a que creo que esto se pudo haber anticipado, pero también entremos en materia. Insisto, con más que regulación, Felipe, esto se trata de poder revisar si es correcto que tengamos asociado al mercado financiero un bien esencial como es la electricidad, en términos de los contratos internacionales. Insisto que esto se puede hacer de forma distinta. En otros países vemos sistemas mixtos, pero lamentablemente aquí tenemos solamente una suerte de visión económica con respecto al mercado financiero y a la desregulación, en donde las utilidades también se transan en la bolsa, etcétera. Y quiero ir a algo mucho más básico que la ciudadanía quizás que nos está escuchando hoy día acá en Radio Usach lo puede leer. O sea, uno compara el llamado perdonazo a la ISAPRE, una cantidad de miles de millones de pesos también bastante considerable, versus esta deuda que hoy día van a tener que pagar los chilenos asociados al congelamiento de tarifas. O sea, uno dice por qué muchos parlamentarios de derecha a favor del perdonazo a la ISAPRE, también del oficialismo, y ahí no voy a entrar en quizás en desconocerlo. Yo creo que hubo también oposición y gente del oficialismo que estuvo de acuerdo con ese perdonazo, cosa que yo no estoy de acuerdo. Creo que es una contradicción política, ideológica para nuestro sector. Y la ciudadanía compara, o sea, ¿por qué acá tenemos un perdonazo y por qué en este caso del alza de la luz no? Y también para cerrar, creo que aquí también una invitación a gran parte de la derecha a la hora de no cerrarse a los dogmas. O sea, yo entiendo que tenemos diferencias como miramos la sociedad, en el caso de la economía también, pero hay ciertos temas que están superados en todo el mundo. Los bienes esenciales, básicos, uno tiene que abrirse a la regulación de precios. Yo he tenido debate con varios economistas de derecha en donde tenemos un punto de no retorno, que es cómo entendemos que los precios, si son rígidos, son flexibles, si podemos fijar precios o no en ciertas áreas de la sociedad. Yo creo que tenemos que abrirnos a esa discusión en la salud, en el caso de la electricidad, que hoy día se transforma en un bien básico, que podamos tener, como decía Felipe, y ahí yo creo que podemos avanzar en una banda de precios, y esto tiene que ser un acuerdo transversal, no se trata solamente de un gobierno, porque yo pregunto de vuelta, si hubiéramos propuesto hace 6 meses una banda de precios y una fijación de precios, probablemente la oposición y la derecha no hubiera dicho que no. Y esto es parte también de los dogmas que ambos sectores tenemos que sacarnos para poder llegar a acuerdo, porque la ciudadanía finalmente es la que está sufriendo.
Nos quedan 5 minutos para ir cerrando. Les dejo la palabra para compartir ese tiempo e ir haciendo las últimas aproximaciones en este tema. Felipe. Sí, tres cosas bien relevantes, Rodrigo. Primero, fijar precio nunca es bueno. O sea, si Patricio es economista, él sabe que fijar precio tarde o temprano te revienta en la cara. Y en esto o lo paga el Estado o lo paga la gente. Básicamente siempre lo terminan pagando las personas y especialmente los más vulnerables. Segundo, respecto a la revisión de precios, pero Patricio, si esta cuestión es básico, es simplemente revisar cuáles son las mejores propuestas de licitación que tenemos cada cierto tiempo respecto a las tarifas eléctricas. El exministro Máximo Pacheco sostuvo el año 2008, en el segundo gobierno de la presidenta Bachelet, que de cara a la década del 2020, los precios de las tarifas eléctricas iban a bajar sostenidamente. Bueno, ¿por qué eso no se cumplió si estaba él totalmente seguro de que el contrato de licitación que él firmó así lo sostenía? Bueno, no se cumplió. ¿Qué pasó ahí? Entonces, revisemos todo lo que tengamos que revisar. Evidentemente, sí, aquí en esto no lo podemos negar, Rodrigo. Si hay un mercado que está ultramente regulado, no solamente en la utilidad, en las ganancias y en las tarifas, es el mercado energético. Y tercer elemento, si hoy día tenemos un costo elevado en materia energética, preguntémonos también cuáles son los últimos proyectos de inversión, Rodrigo, que se han hecho en materia de energías renovables. Y la verdad es que ninguno. ¿Sabes por qué, Rodrigo? Por una cuestión bien simple que sucede hoy en día, que el incentivo para invertir en este país no existe. Básicamente, porque cuando tú tienes una burocracia tan grande, cuando tienes un nivel de permisología aberrante, y básicamente tú tienes impuestos para la inversión que son exorbitantes, al final del día no hay ningún incentivo para invertir en proyectos de energía renovable. Y ese es el gran problema que hoy día tenemos. Entonces tenemos alta inflación, con un alto precio del dólar, bajos incentivos para poder invertir, y al final del día todo esto, cuando tú tienes malos contratos de licitación que firmaste en algún momento, hacen que encarezcan el precio de la energía, y eso al final del día, como te dije, lo terminan pagando las personas, pero especialmente los más vulnerables. Patricio, te dejo ahí la palabra para cerrar el panel además. Sí, bueno, varias cosas, brevemente, quizás yo no debería hacer esto, pero hay cosas que son mentiras o mitos, lo voy a decir como mitos. La carga impositiva en Chile es un 21% comparado con los países de la OCDE, que supera el 34%. Cuando decimos que Chile es un país que las empresas no quieren venir a invertir, que supuestamente no hay incentivo, oye, acá en 2 días uno crea una empresa en un día, hace todo el proceso, y eso no pasa ni en Argentina, ni en Brasil, ni en Perú, ni en México, ni en Bolivia, ni ninguno de los países cercanos que uno podría compararse. Yo creo que, insisto, responsabilidad, cuidar las instituciones. Yo creo que Chile es un país donde se puede emprender fácil, rápido. Hay muchas cosas que mejorar, pero es cosa de ver la inversión extranjera que tenemos en nuestro país. O sea, son los datos. Eso no ha disminuido. Uno podría decir que existió cierta incertidumbre con respecto a los 2 procesos constituyentes. Ojo que uno de ellos fue liderado por la extrema derecha del Partido Republicano. Pero Chile no es un país donde las empresas se van a ir y se están yendo. Eso es falso y lo vemos. Las utilidades siguen creciendo de las grandes empresas. Y también me gustaría tocar un punto para que nos vayamos con una reflexión ahí para Felipe también con respecto al tema de la electricidad. Existe en economía la integración vertical, en donde yo soy dueño de una empresa de la cadena de distribución, de generación y de transmisión en el caso de la luz eléctrica. Esto pasa en la salud. Soy dueño de la clínica, de la farmacia y del ISAPRE. Esa integración vertical genera la posibilidad de tomar precios, es decir, no hay competencia, los tomadores de precios no pueden competir, por tanto tengo un control sobre el mercado. Eso pasa también en la electricidad y eso también encarece el costo de la luz. Por lo tanto, yo sé que es más técnico, insisto, como lo decía anteriormente, pero la ciudadanía también tiene que darse cuenta que esto no es solamente los discursos con respecto a quién tuvo la culpa. Acá hay un tema de fondo que tiene que ver con un bien básico, que tiene una gran utilidad por parte de esas empresas, y eso no se traduce en la sociedad y en la ciudadanía. Son las 10 en punto. Felipe Mancilla, Patricio Medina nos acompañaron en este cierre de semana. Un abrazo a ambos, muchas gracias por su tiempo y vamos a estar ahí atentos a poder seguir revisando los temas de actualidad con nosotros a futuro, obviamente. Que estén muy bien, buen fin de semana. Chao, Rodrigo, gracias, que estés bien. Chao.